3i Atlas ahora está apuntando a la órbita perfecta de Júpiter. Esto es extraño. Esa frase encendió las alertas en la comunidad astronómica cuando las mediciones más recientes mostraron una ligera pero consistente variación en la trayectoria del objeto. No se trata de un cambio brusco ni de una alteración súbita, sino de una curvatura lenta, precisa y sorprendentemente alineada, con una región gravitacional que pertenece al gigante gaseoso. Para muchos especialistas, cualquier modificación en un objeto interestelar ya es motivo de estudio, pero cuando esa modificación parece coincidir con un rumbo que pasa cerca de Júpiter, la situación adquiere un nivel completamente distinto de atención. La razón es simple. Júpiter no es solo un planeta masivo. Es una fuerza dominante capaz de alterar órbitas enteras, capturar cometas, temporariamente, e incluso expulsar cuerpos del sistema solar. Por eso, cuando algo vindo de fuera del sistema empieza a inclinarse hacia ese punto crítico, la observación se vuelve obligatoria. Las mediciones obtenidas por telescopios terrestres y espaciales muestran un patrón repetido. La trayectoria de 3i Atlas continúa siendo hiperbólica, como se espera de un objeto interestelar, pero presenta una deriva que no estaba proyectada en los primeros cálculos. Este tipo de ajuste no es común, especialmente considerando la distancia actual y la velocidad con la que se mueve. Sin embargo, los nuevos registros indican que a medida que avanza, el objeto responde de manera más sensible a la distribución gravitacional a su alrededor. Eso no significa que esté buscando Júpiter, sino que su ruta está siendo influenciada por fuerzas que aún se están calculando con más precisión. La anomalía principal no es el desvío en sí, sino lo sutil y constante que está siendo, como si obedeciera a un gradiente específico en lugar de una perturbación aleatoria. La comunidad científica observa cada actualización con atención porque cualquier variación en un objeto que viaja desde el espacio interestelar ofrece una oportunidad única de entender cómo interactúan estos visitantes con el entorno gravitacional del sistema solar. Y, en este caso, la interacción parece dirigir la mirada directamente hacia el planeta más imponente de todos. 3i Atlas se ha convertido en uno de los objetos más analizados de los últimos meses, no solo por su origen interestelar confirmado, sino por los comportamientos que ha mostrado desde su aproximación inicial al sistema solar. Cada registro astrométrico aporta una pieza nueva al rompecabezas, y los observatorios han dedicado un tiempo significativo a seguirlo paso a paso, mientras avanza por regiones donde la influencia gravitacional se intensifica. La pregunta que surge ahora, a partir de las últimas mediciones, es por qué su trayectoria muestra una curvatura tan bien alineada con una zona que pertenece al dominio orbital de Júpiter. No se trata de especulación, se trata de datos, observaciones repetidas, secuencias temporales estables y una coincidencia que aún está siendo analizada con extremo rigor. Para comprender esta situación, es importante recordar lo que representa Júpiter dentro del sistema solar. Su masa enorme distorsiona el espacio a un nivel tan significativo que afecta miles de cuerpos menores cada año. Por eso, cualquier objeto que pase cerca de su región gravitacional merece atención, y más aún si se trata de un visitante interestelar cuyo comportamiento puede ofrecer información valiosa sobre dinámicas que rara vez se pueden estudiar directamente. Los astrónomos que siguen este caso han señalado que la clave no está en asumir conclusiones precipitadas, sino en examinar con precisión cómo evoluciona la trayectoria, conforme se aproxima a zonas donde la influencia gravitacional cambia drásticamente. Antes de continuar con este análisis profundo, te invito a dejar un like para apoyar este tipo de contenido y a comentar desde qué parte de México, Latinoamérica o el mundo estás mirando este video. Tu participación ayuda a que estas investigaciones científicas lleguen a más personas interesadas en el espacio y sus misterios reales. Ahora que entendemos la base del fenómeno, avancemos hacia un análisis más detallado de por qué esta trayectoria ha despertado tanto interés. La trayectoria actual de 3i Atlas ha sido examinada con extremo detalle desde el momento en que su velocidad, posición y aceleración angular comenzaron a mostrar patrones que diferían
ligeramente de las proyecciones iniciales. Cuando un objeto interestelar ingresa al sistema solar, su ruta suele permanecer bastante predecible dentro de los márgenes de error habituales, especialmente porque estos cuerpos llegan a velocidades tan altas que la influencia gravitacional del Sol es suficiente para definir un camino hiperbólico claro. Sin embargo, con 3I Atlas ha ocurrido algo que exige un análisis prolongado. Su trayectoria no solo se mantiene dentro del comportamiento típico de un visitante interestelar, sino que experimenta una deriva que continúa acumulándose con el paso de los días y las observaciones sucesivas. Esta deriva no altera su naturaleza hiperbólica, pero sí marca una diferencia relevante en cómo el objeto está respondiendo al entorno gravitacional del sistema solar. Los observatorios encargados del seguimiento, incluyendo instalaciones terrestres, equipadas con astrometría de alta precisión y otros sistemas dedicados a rastrear objetos de movimiento rápido, han registrado un patrón repetido que sugiere una influencia más fuerte de lo esperado en sectores específicos de su camino. La clave para comprender este fenómeno no está en un único registro, sino en la comparación entre centenas de mediciones consecutivas, tomadas en distintos puntos de su aproximación. Cada una de estas mediciones es analizada mediante software especializado que registra pequeñas variaciones en ascensión recta, declinación y velocidad radial. A partir de estos valores es posible reconstruir modelos que permiten proyectar cómo un objeto debería comportarse bajo condiciones gravitacionales estándar. La discrepancia no surge de un evento brusco, sino de un ajuste gradual que se mantiene constante dentro de las últimas observaciones. La trayectoria de 3I Atlas se ha revelado particularmente sensible al entorno que atraviesa. Conforme avanza hacia regiones del sistema solar interior, la distribución de masas alrededor del Sol altera el gradiente de fuerzas que actúan sobre él. Esto incluye no solo la gravedad solar, sino también la influencia de otros cuerpos, aunque sea en proporciones menores. Lo que los astrónomos han resaltado es que, incluso si objetos como Saturno o Júpiter se encuentran aún a distancias considerables, su masa es tan enorme que su efecto comienza a sentirse mucho antes de lo que la intuición sugiere. Esto no significa que 3I Atlas esté siendo atraído de manera dramática, sino que las simulaciones muestran que su ruta se curva ligeramente en respuesta a esta interacción distante. Aún así, la precisión del ángulo con el cual esta curvatura se alinea con una región que pertenece a la órbita de Júpiter ha sido el aspecto que llamó la atención. Para entender por qué esta curvatura es tan significativa, es necesario examinar la dinámica real de un objeto interestelar. A diferencia de los cometas y asteroides originados dentro del sistema solar, los objetos hiperbólicos llegan con una velocidad que supera la necesaria para quedar atrapados permanentemente por el Sol. Por este motivo, no orbitan el sistema, simplemente lo atraviesan. Durante ese recorrido, la influencia gravitacional de cada planeta modifica su trayectoria de manera leve, pero suficiente para que cada desviación pueda ser medida con tecnología moderna. En el caso de 3I Atlas, la respuesta gravitacional que está mostrando parece más uniforme de lo que se esperaba inicialmente. Esta uniformidad sugiere que el objeto está desplazándose a través de un gradiente gravitacional estable, un patrón que coincide con una aproximación indirecta hacia una región asociada. Con Júpiter, el interés científico no se centra únicamente en la dirección general del movimiento, sino en el hecho de que el ajuste de trayectoria ha sido consistente. Cuando un objeto experimenta perturbaciones aleatorias, es común que existan pequeñas oscilaciones en las mediciones, cambios en el ángulo de desviación o fluctuaciones en su aceleración aparente. En este caso, sin embargo, las observaciones han mostrado que cada nueva medición mantiene la tendencia previa con una coherencia que ha sorprendido incluso a quienes trabajan con modelado orbital. Esta consistencia es una de las razones que llevó a los expertos a recalcular repetidamente los parámetros del objeto para verificar si los datos iniciales contenían algún error sistemático. Después de revisar instrumentos, cámaras y coordenadas correlacionadas, la conclusión fue que los datos eran sólidos. La precisión del desplazamiento también ha sido una fuente de debate científico.
Si bien la variación es pequeña en términos absolutos, su continuidad la vuelve estadísticamente relevante. Los astrónomos han calculado que, de mantenerse esta tendencia, 3I Atlas podría pasar por un sector del espacio donde la influencia gravitacional de Júpiter es más perceptible. Este punto no implica una aproximación cercana al planeta, sino simplemente una entrada en la región, donde su masa domina el equilibrio dinámico local. Esta región se extiende muchísimo más allá del planeta en sí, y su tamaño es lo que hace posible que un objeto distante comience a sentir su influencia mucho antes de acercarse físicamente. El seguimiento de la trayectoria continuará, siendo actualizado conforme el objeto avance, porque cada nuevo registro mejora los modelos anteriores y permite detectar incluso los detalles más pequeños. Esta es una de las ventajas de estudiar un objeto interestelar en tiempo real. Ofrece la oportunidad de observar cómo un viajero que viene desde fuera siente la estructura invisible del sistema solar. El comportamiento actual de 3I Atlas es un recordatorio de que las interacciones gravitacionales no son simples curvas en un gráfico, sino procesos dinámicos y complejos que revelan la arquitectura profunda del entorno espacial. Si la trayectoria mantiene la coherencia observada hasta ahora, las próximas semanas de medición podrán revelar aún más detalles sobre la influencia combinada del Sol y los planetas en este visitante poco común. La importancia de Júpiter en el sistema solar no puede subestimarse, y para comprender por qué la posible aproximación de 3I Atlas a su región gravitacional genera tanto interés, primero es necesario entender la magnitud real del papel que desempeña este planeta. Júpiter no solo es el más grande del sistema solar, es una presencia que literalmente da forma al comportamiento de miles de cuerpos celestes a su alrededor. Su masa es tan enorme que supera con facilidad la suma combinada de todos los otros planetas, y esta concentración de materia provoca que el espacio a su alrededor se curve de manera profunda. Cuando un objeto entra en esta región, aunque sea a gran distancia, siente un tirón gravitacional que puede alterar su trayectoria de manera significativa. Los astrónomos conocen este efecto desde hace décadas, y muchos modelos dinámicos lo toman en cuenta al estudiar cometas, asteroides e incluso misiones espaciales. Júpiter actúa como un estabilizador y, al mismo tiempo, como un agente de caos controlado. La razón es que su influencia puede proteger al sistema solar interior desviando objetos potencialmente peligrosos, pero también puede enviar cuerpos a direcciones inesperadas cuando los impulsa con su fuerza gravitacional. Estos efectos han sido observados incluso con objetos que provienen del cinturón de Kuiper, situado a distancias que parecen demasiado grandes para sentir influencia directa del planeta. Sin embargo, las simulaciones demuestran que cualquier cuerpo que entre en un rango suficientemente amplio de interacción gravitacional puede experimentar modificaciones en su velocidad y en su ruta. La zona donde esta influencia se vuelve dominante se conoce como la esfera de Hill de Júpiter, una región tan extensa que abarca un volumen gigantesco del espacio. Se estima que esta esfera es tan grande que podría contener miles de veces el volumen de todos los planetas interiores juntos. Por esa razón, cualquier aproximación, incluso distante, merece atención científica. La relevancia de Júpiter en este contexto no se limita a su tamaño. Su velocidad orbital, la inclinación de su eje y la distribución de sus lunas también influyen en la forma en que un visitante interestelar podría interactuar con él. Aunque es improbable que 3I Atlas se acerque lo suficiente para entrar en una interacción directa con alguna de las lunas jovianas, la dinámica gravitacional del sistema de Júpiter es tan compleja que incluso un paso a distancias lejanas puede reorientar ligeramente la trayectoria del objeto. Estas interacciones a distancia son consideradas por los astrónomos porque el campo gravitacional del planeta actúa como una especie de malla tridimensional que afecta todo lo que pasa por su vecindad. La clave está en cuál parte de esa malla está cruzando el objeto y con qué velocidad. En el caso de 3I Atlas, los modelos más recientes indican que podría estar pasando por una región donde los gradientes gravitacionales son especialmente marcados.
A lo largo de la historia de la astronomía moderna, Júpiter ha demostrado ser capaz de capturar objetos de manera temporal, obligándolos a seguir trayectorias elípticas alrededor del planeta antes de liberarlos nuevamente hacia rutas diferentes. También ha sido responsable de expulsar cuerpos del sistema solar por completo, transformándolos en vagabundos interestelares. Estos procesos no requieren un acercamiento extremo. Basta con que un objeto entre a una zona donde las fuerzas del planeta se vuelven predominantes. Los cometas de periodo largo, por ejemplo, suelen ser desviados de manera notable incluso cuando la distancia es suficiente como para que no exista riesgo de colisión o captura permanente. Este comportamiento conjunto revela la sensibilidad que tienen los objetos celestes ante Júpiter, algo que ha sido documentado en múltiples estudios. El caso de un objeto interestelar como 3I Atlas presenta una oportunidad única, porque estos cuerpos llegan con velocidades tan elevadas que no permanecen en las cercanías del planeta el tiempo suficiente como para experimentar una captura, pero sí pueden sentir una desviación significativa. Los astrónomos comparan este efecto con una especie de empujón gravitacional que cambia ligeramente el rumbo del objeto, algo que resulta especialmente valioso para entender cómo se comportan estos viajeros ante masas tan imponentes. La trayectoria de 3I Atlas es un ejemplo perfecto de esto, ya que su velocidad actual le permite atravesar el sistema solar en relativamente poco tiempo, pero aún así, su ruta está siendo afectada de una forma que puede ofrecer información clave sobre la estructura invisible del espacio cercano a Júpiter. Otro punto a considerar es la composición del propio Júpiter. El planeta es básicamente una esfera enorme de hidrógeno y helio, con capas internas que generan un campo magnético gigantesco. Este campo no solo es el más fuerte entre todos los planetas del sistema solar, sino que se extiende en un volumen colosal que supera incluso la región donde su gravedad domina por completo. Aunque este campo magnético no afecta directamente la trayectoria de un objeto, como 3I Atlas, sirve como un indicador de la magnitud de los procesos físicos que se dan en las cercanías del planeta. La combinación de gravedad intensa, velocidad orbital y múltiples lunas crea un entorno dinámico extremadamente complejo. La posibilidad de que un objeto interestelar pase por una región influenciada por esta complejidad convierte este evento en un fenómeno científico extremadamente valioso. Los astrónomos también destacan que Júpiter juega un papel crítico en la estabilidad del sistema solar interior. Su presencia ha contribuido a modelar la distribución de asteroides, cometas y otros cuerpos menores, manteniendo una especie de equilibrio dinámico. Por eso, cualquier objeto que atraviese su dominio gravitacional ofrece una chance de observar cómo este equilibrio responde ante un visitante con velocidad interestelar. En términos científicos, se puede decir que cada aproximación de un objeto, como 3I Atlas, funciona como una prueba natural que revela cómo se comporta la estructura gravitacional de esta región. A medida que se recopilan más datos, los modelos se vuelven más precisos, y los científicos pueden identificar de manera más detallada cómo reacciona el entorno ante la entrada de un objeto extraño. Todo esto explica por qué la posible alineación entre la trayectoria de 3I Atlas y la región orbital de Júpiter ha despertado un interés tan notable. No se trata solamente de un camino curioso, sino de una oportunidad de observar cómo un objeto que viene de fuera interactúa con uno de los cuerpos más influyentes del sistema solar. Las próximas observaciones continuarán refinando las proyecciones actuales, y aunque no se espera una aproximación cercana al planeta, la trayectoria podría revelar detalles nuevos sobre la interacción entre visitantes interestelares y entornos gravitacionales complejos como el de Júpiter. Lo más importante es entender que cada cambio en la ruta del objeto es una ventana hacia la dinámica profunda del espacio que lo rodea. Y Júpiter es, sin duda, el protagonista absoluto en este escenario. La detección de la posible alineación entre la trayectoria de 3I Atlas y la región gravitacional de Júpiter no surgió de una única observación aislada, sino de un proceso cuidadoso que involucró varias técnicas de monitoreo, utilizadas por astrónomos que trabajan con objetos de movimiento rápido, la astrometría,
que es el método principal para rastrear con precisión la posición de un objeto en el cielo, desempeñó un papel fundamental en este análisis. Cada medición tomada por los observatorios fue registrada en intervalos regulares, permitiendo que los astrónomos siguieran la ruta del objeto con una precisión que solo es posible gracias a la tecnología actual. A partir de cada punto medido, se calcularon coordenadas exactas, que luego fueron comparadas con modelos predictivos. Cuando estas mediciones comenzaron a mostrar una ligera desviación respecto de la ruta hiperbólica inicialmente proyectada, la comunidad científica notó que algo interesante estaba ocurriendo. Las técnicas utilizadas no se limitan a la astrometría visual. También se emplearon análisis de velocidad radial, que permiten determinar cómo cambia la distancia del objeto en relación con la Tierra a lo largo del tiempo. Con estos datos es posible evaluar si un objeto acelera o desacelera debido a influencias externas. En este caso, los registros indicaron pequeñas variaciones consistentes, suficientes para sugerir que la gravedad del entorno estaba afectando la trayectoria. La clave de estos métodos es la repetición constante, porque una sola lectura no puede determinar un patrón. Solo cuando cientos de mediciones empiezan a coincidir, en su tendencia se puede considerar que la desviación es real y no un artefacto del instrumento. Para los astrónomos que trabajan con software de modelado orbital, los datos de 3I Atlas representaron un desafío fascinante. Se generaron modelos computacionales capaces de proyectar la posible ruta del objeto bajo una variedad de condiciones. Estos modelos incluyen la influencia del Sol, la distribución de masa en el sistema solar interior y la presencia gravitacional de planetas, gigantes como Saturno y Júpiter. Cuando se compararon los resultados, la atención se centró en que, en múltiples simulaciones independientes, la trayectoria seguía un patrón que se curvaba ligeramente hacia una región vinculada con la órbita de Júpiter. No se trataba de un acercamiento directo, sino de una tendencia clara hacia un sector donde la gravedad del gigante gaseoso empieza a dominar el equilibrio dinámico del espacio circundante. Los observatorios terrestres también emplearon técnicas de fotometría para analizar cómo cambia el brillo del objeto con el tiempo. Esto no influye directamente en la medición de la trayectoria, pero ayuda a confirmar la estabilidad del registro astrométrico. Si el brillo de un objeto se mantiene relativamente uniforme durante las observaciones, resulta más fácil asegurar que la posición medida no está afectada por fluctuaciones visuales. En el caso de 3I Atlas, la fotometría reveló un comportamiento estable durante la mayor parte de las observaciones recientes, lo que permitió a los astrónomos tener mayor seguridad en los datos obtenidos. Uno de los elementos más importantes en la detección de esta posible alineación fue la capacidad de comparar datos desde diferentes puntos del planeta. Observatorios de América, Europa y Asia proporcionaron registros independientes que fueron combinados para verificar la consistencia global de las mediciones. Cuando los valores coinciden desde ubicaciones tan variadas, la probabilidad de error se reduce significativamente. La mirada internacional es esencial en el estudio de objetos de movimiento rápido porque, dependiendo del punto del globo donde se encuentre el observador, la posición aparente del objeto cambia. Esta diferencia permite construir un mapa tridimensional más preciso de la trayectoria. Otra técnica utilizada es el análisis de los residuos orbitales. Los residuos son las diferencias entre la posición observada del objeto y la posición proyectada por el modelo orbital previo. Cuando estas diferencias son muy pequeñas, se considera que el modelo es exacto. Sin embargo, cuando empiezan a crecer ligeramente en una dirección específica, esto indica que el modelo debe ajustarse. Con 3I Atlas, los residuos mostraron un patrón sistemático que evidenciaba una desviación suave, pero consistente, hacia el sector donde la influencia gravitacional de Júpiter es más fuerte. Este análisis es una de las herramientas más confiables para determinar si un objeto está experimentando una perturbación en su movimiento. Una vez identificada la desviación, los astrónomos comenzaron a estudiar la magnitud del cambio, utilizando simulaciones que incluyen no solo la gravedad del Sol y los planetas principales,
sino también el efecto de la presión de radiación solar. Aunque la presión de radiación es un factor menor comparado con la gravedad, puede afectar ligeramente objetos de baja densidad o cuerpos que desprenden material, como algunos cometas. En este caso, los datos no muestran evidencia de una actividad fuerte de desprendimiento de material en 3I Atlas, que pudiera alterar su trayectoria de manera significativa. Esto refuerza la hipótesis de que el cambio observado está relacionado con la influencia gravitacional del entorno y no con procesos internos del propio objeto. Es importante destacar que la detección de esta posible alineación no implica que el objeto vaya a encontrarse físicamente con Júpiter. La mayor parte de los cuerpos que son influenciados por el planeta lo hacen desde distancias enormes, muy lejos de cualquier posibilidad de acercamiento directo. Lo que los astrónomos buscan entender es cómo esta influencia distante y gradual puede afectar la trayectoria de un objeto interestelar, especialmente uno que viaja con una velocidad tan alta como 3I Atlas. Cada pequeño cambio es una pista sobre la estructura dinámica del espacio que rodea al planeta, y estudiar esa interacción en tiempo real ayuda a refinar los modelos de orbitales para futuros visitantes interestelares. La combinación de estas técnicas ha permitido construir una imagen precisa del comportamiento del objeto en los últimos meses. El análisis integrado de astrometría, fotometría, velocidad radial y modelado computacional sugiere que la desviación observada no es producto del azar. En lugar de eso, parece deberse a un patrón físico real que continúa desarrollándose. Lo que se busca ahora es registrar suficientes observaciones durante las próximas semanas para determinar si la tendencia se mantiene. Cada nuevo punto registrado ayudará a reducir los márgenes de error, generando una proyección cada vez más clara de la ruta futura del objeto. El seguimiento detallado de 3I Atlas se considera una oportunidad única no solo para entender su comportamiento, sino también para poner a prueba el nivel actual de precisión de las técnicas astronómicas modernas. Cada herramienta empleada permite afinar los modelos gravitacionales que describen cómo interactúan los objetos interestelares con los planetas masivos del Sistema Solar. Con Júpiter como uno de los principales protagonistas de esta historia, el estudio del objeto ofrece datos valiosos que ayudarán a mejorar procesos de cálculo que serán esenciales para el análisis de futuros visitantes. Cuando los astrónomos mencionan que la trayectoria de 3I Atlas parece alinearse con una órbita perfecta de Júpiter, no se refieren a una órbita literal, en la que el objeto quedaría atrapado alrededor del planeta. En el lenguaje científico, esta expresión describe una coincidencia geométrica precisa en la que la dirección del movimiento de un objeto externo coincide con un sector específico asociado al plano orbital del gigante gaseoso. Este tipo de alineación es extremadamente rara para un visitante interestelar, porque estos objetos llegan desde direcciones aleatorias del espacio profundo y, al ingresar al sistema solar, siguen un camino hiperbólico que no suele alinearse con las órbitas de los planetas. Debido a esto, que 3I Atlas muestre una curvatura que apunta hacia un sector tan específico es un fenómeno que debe estudiarse con cuidado, usando cálculos detallados y verificaciones repetidas. Lo que hace más interesante este caso es que la órbita perfecta mencionada no describe un círculo, sino una región espacial donde la influencia gravitacional de Júpiter es más notoria. Esta región coincide con el plano donde el planeta se desplaza alrededor del Sol. Es un plano tan estable y masivo que los objetos que atraviesan sus proximidades pueden sentir una pequeña, pero medible alteración en su movimiento. El hecho de que la trayectoria de 3I Atlas parezca alinearse con ese plano es lo que ha generado tanto interés, ya que no es común que un objeto de origen interestelar ingrese en un vector tan similar al de uno de los planetas gigantes del Sistema Solar. Para comprender a profundidad lo que significa esta coincidencia, es necesario analizar los elementos orbitales que definen la posición de un objeto en el espacio. Estos elementos incluyen la inclinación respecto al plano de referencia, la longitud del nodo ascendente, la excentricidad de la trayectoria y el argumento del perihelio. En el caso de objetos interestelares,
Estos números suelen indicar rutas muy inclinadas con respecto al plano de los planetas, precisamente porque llegan de regiones donde no existe un patrón orbital establecido. Sin embargo, con 3i Atlas, las últimas mediciones sugieren que su inclinación está disminuyendo levemente conforme se acerca al interior del sistema solar. Este comportamiento implica que el objeto está entrando en una trayectoria que se parece más a la orientación del plano de Júpiter, un hecho que no pasa desapercibido para los astrónomos. La excentricidad, que en un objeto hiperbólico siempre es mayor que 1, también juega un papel clave en el análisis. Aunque 3i Atlas mantiene una excentricidad característica de un objeto interestelar, su movimiento no se desvía de manera caótica, lo que refuerza la idea de que su trayectoria está respondiendo al entorno dinámico del sistema solar. Si bien la excentricidad no cambia de forma significativa, el ángulo en el que se desplaza con respecto al plano orbital de Júpiter muestra una tendencia gradual que coincide con la idea de alineación. Lo que fascina a los científicos no es el valor absoluto de la excentricidad, sino la coherencia en cómo la trayectoria está respondiendo a las fuerzas externas. Cuando los expertos hablan de una coincidencia orbital, se refieren a un fenómeno en el que la trayectoria de un objeto coincide con un plano o región donde la influencia gravitacional de un planeta es más evidente. Estas coincidencias son importantes porque permiten estudiar cómo un objeto es perturbado por un campo gravitacional grande sin necesidad de que se acerque demasiado. Con 3i Atlas, esta coincidencia no implica una aproximación cercana, sino una alineación geométrica que podría permitir a los astrónomos observar, en tiempo real, cómo un visitante interestelar responde a la curva gravitacional generada por Júpiter. Un punto relevante es que las simulaciones utilizadas para analizar esta alineación no son simples modelos geométricos. Se trata de cálculos que incorporan la masa del objeto, su velocidad, la posición actual de los planetas, la influencia gravitacional combinada del Sol y otros cuerpos mayores, y las características físicas del visitante interestelar. Estas simulaciones se ejecutan miles de veces, con variaciones pequeñas en los parámetros para determinar si existe una tendencia real o si la aparente alineación podría ser una coincidencia temporal. Lo que encontró la comunidad científica es que, incluso con variaciones mínimas, la mayoría de las simulaciones muestran la misma tendencia, hacia el plano orbital de Júpiter. Esto reduce enormemente la probabilidad de que se trate de un efecto aleatorio y aumenta la posibilidad de que sea una respuesta física genuina a la distribución gravitacional del entorno. Otro aspecto de la discusión sobre la órbita perfecta involucra el concepto de resonancia gravitacional. Aunque 3i Atlas está viajando demasiado rápido como para quedar atrapado en una resonancia, su trayectoria puede cruzar regiones del espacio, donde estas resonancias son más fuertes. Las resonancias son zonas donde la gravedad de un planeta ejerce un tirón repetido sobre un objeto que pasa. En los cometas y asteroides del sistema solar, estas resonancias pueden cambiar sus órbitas con el tiempo. En el caso de 3i Atlas, es posible que esté atravesando una región donde la resonancia asociada con la órbita de Júpiter causa una ligera inclinación hacia ese plano. No se trata de un efecto dramático, pero sí de un fenómeno lo suficientemente marcado como para ser detectado por los instrumentos modernos. La discusión científica también considera que esta alineación puede ofrecer información sobre la naturaleza interna y externa del objeto. Si 3i Atlas contiene una estructura heterogénea o si su masa está distribuida de manera irregular, podría responder de una forma ligeramente diferente a las perturbaciones gravitacionales, aunque hasta ahora no se han detectado signos significativos de rotación errática o fragmentación. Los científicos siguen observando con atención cualquier variación en su comportamiento. Esta alineación también podría ayudar a determinar si el objeto tiene una superficie más reflectante o más oscura, ya que la orientación exacta de la trayectoria permite medir de manera más precisa los cambios en su brillo. Otro punto importante a considerar es la estabilidad del plano orbital de Júpiter. Los movimientos planetarios no son totalmente estáticos. Aunque los cambios son muy lentos,
Existen variaciones en la inclinación y la orientación del plano orbital con respecto al plano de referencia del Sistema Solar. Para que la trayectoria de 3i Atlas coincida también con este plano, es necesario que los cálculos consideren estas variaciones. Las simulaciones que incorporan estos factores muestran que, aun con estos movimientos lentos, la alineación sigue siendo significativa. Esto sugiere que la trayectoria del objeto está respondiendo a una estructura gravitacional, estable y no a fluctuaciones pasajeras. En el análisis científico, la idea de una alineación con la órbita perfecta de Júpiter no implica que el objeto seguirá esa trayectoria por mucho tiempo. Es posible que, una vez que atraviese esta región gravitacional, su ruta continúe desviándose hacia otra dirección. Sin embargo, lo importante es que este tramo específico del recorrido ofrece una oportunidad única de estudiar cómo un objeto interestelar puede interactuar con un planeta gigante sin necesidad de que exista un encuentro cercano. La observación de esta interacción en tiempo real es especialmente valiosa porque permitirá mejorar los modelos orbitales y entender mejor cómo los visitantes interestelares se comportan cuando entran en contacto con las fuerzas dinámicas del Sistema Solar. Por último, esta coincidencia geométrica también ayuda a los astrónomos a refinar las predicciones sobre la dirección futura del objeto una vez que deje el Sistema Solar. La forma en que responde al entorno gravitacional actual influirá en el ángulo con el que saldrá de él. Esto puede ofrecer datos valiosos sobre su futura trayectoria interestelar y sobre cómo los objetos que vienen desde el exterior pueden perder o ganar velocidad durante su paso por nuestro Sistema Solar. Cada uno de estos detalles contribuye a una comprensión más profunda de los mecanismos físicos que gobiernan el movimiento de los visitantes interestelares. Cuando se analiza el comportamiento de 3i Atlas en comparación con otros objetos del Sistema Solar, es necesario entender primero cómo se mueven normalmente los cometas, asteroides y cuerpos menores que pertenecen a nuestro vecindario cósmico. Estos objetos, a diferencia de los visitantes interestelares, presentan trayectorias que siguen patrones relativamente estables y predecibles, influenciados por la masa del Sol y por interacciones ocasionales con los planetas gigantes. Sus órbitas suelen ser elípticas y, aun cuando presentan inclinaciones o excentricidades elevadas, mantienen una coherencia que refleja su origen dentro del Sistema Solar. En contraste, los objetos interestelares llegan desde direcciones completamente aleatorias y se desplazan con velocidades tan altas que no pueden ser capturados de manera permanente. Esta diferencia fundamental es lo que hace que la trayectoria de 3i Atlas, tan alineada con un sector asociado a Júpiter, resulte tan intrigante desde el punto de vista científico. Los cometas del Sistema Solar, especialmente los de período largo, experimentan influencias gravitacionales significativas al cruzar las regiones dominadas por los planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen la capacidad de modificar el rumbo de estos cuerpos, alterando su periodo orbital o incluso desviándolos hacia rutas completamente nuevas. Sin embargo, este comportamiento es común en objetos que poseen velocidades relativamente bajas comparadas con las de un visitante interestelar. Los cometas internos, además, suelen mostrar actividad en forma de sublimación, lo que puede provocar pequeñas fuerzas reactivas que afectan su trayectoria. Este tipo de actividad se puede medir observando cambios en el brillo y en la forma de la coma. En el caso de 3i Atlas, no se han observado señales destacables de sublimación intensa que puedan explicar la deriva que está mostrando, lo cual refuerza la idea de que el cambio es principalmente gravitacional. Al comparar su movimiento con el de un cometa típico, los astrónomos notan una diferencia clave en la estabilidad del ángulo de aproximación. Los cometas que pertenecen al Sistema Solar muestran oscilaciones en su trayectoria debido a múltiples factores, incluyendo su rotación, la liberación de gases o el paso por regiones donde la influencia gravitacional de los planetas menores se acumula. Sin embargo, 3i Atlas presenta un movimiento más limpio, sin señales de fuerzas no gravitacionales significativas que alteren su dirección.
Esta limpieza en la trayectoria es uno de los elementos que permiten identificar pequeñas desviaciones relacionadas con el entorno dinámico del sistema solar. Los científicos prestan atención a estas características porque les permiten comparar directamente el comportamiento del objeto con las predicciones teóricas. Los asteroides cercanos a Júpiter, especialmente aquellos situados en los grupos conocidos como troyanos, ofrecen otra comparación importante. Estos cuerpos comparten la órbita del planeta y se mantienen en posiciones estables debido al equilibrio gravitacional entre el Sol y Júpiter. El movimiento de estos asteroides es estudiado para entender cómo la gravedad del gigante gaseoso mantiene estructuras orbitales complejas. En el caso de 3I Atlas, aunque no está entrando en una región donde pueda quedar atrapado como un troyano, está pasando por un sector donde el campo gravitacional de Júpiter actúa de manera notable. La comparación es útil porque muestra cómo incluso una influencia distante puede generar cambios medibles en el rumbo de un objeto interestelar. Los objetos del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort también interactúan ocasionalmente con los planetas gigantes. Estas interacciones pueden cambiar sus órbitas, enviándolos hacia el interior del sistema solar o expulsándolos hacia regiones más distantes. Sin embargo, incluso en estos casos, sus trayectorias tienden a ser menos precisas en comparación con la del visitante interestelar que estamos observando. La razón es que los objetos del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort suelen tener masas pequeñas y superficies irregulares que generan perturbaciones adicionales debido a la sublimación o al impacto de micrometeoritos. En cambio, 3I Atlas se desplaza con una velocidad tan alta que las fuerzas que normalmente causarían desviaciones aleatorias no tienen el tiempo suficiente para generar efectos significativos en su trayectoria durante su paso por el sistema solar. La comparación con objetos interestelares previos también es relevante. En el caso de 1I Oumuamua y 2I Borisov, se observaron trayectorias que, aunque influenciadas por la gravedad de los planetas, no mostraron una alineación tan notable con alguno de sus planos orbitales. Oumuamua presentó incluso señales de aceleración no gravitacional que generaron debate científico, pero aún así su trayectoria general no coincidió de manera tan clara con el plano de un planeta gigante. En el caso de Borisov, su movimiento fue más parecido al de un cometa tradicional, con actividad observable, pero su dirección no se alineó de forma destacada con ninguna órbita planetaria. Por eso, que 3I Atlas esté mostrando un comportamiento diferente contribuye al interés que ha generado en la comunidad científica. La forma en que los astrónomos comparan estas trayectorias se basa en cálculos tridimensionales que permiten superponer el movimiento del objeto con la orientación orbital de los planetas. Cuando los modelos muestran que un objeto interestelar está cruzando un plano orbital con una inclinación menor a la que se esperaba, eso indica que el entorno gravitacional está influyendo en él de manera más marcada. La razón por la cual este efecto parece tan específico en el caso de Júpiter se debe a su enorme masa, que genera una curvatura del espacio mucho más profunda que la de los otros planetas. Incluso Saturno, siendo también un gigante, tiene una influencia menor en comparación. Los cometas y asteroides del sistema solar rara vez mantienen una trayectoria totalmente estable durante largos periodos porque están expuestos a múltiples fuentes de perturbación. Sin embargo, al observar a 3I Atlas, los científicos han notado que su movimiento, aunque alterado por la enorme influencia de Júpiter, sigue siendo coherente. Esto permite medir la desviación con una precisión mayor. La comparación con el comportamiento de objetos como los centauros, que son cuerpos situados entre Júpiter y Neptuno, también resulta ilustrativa. Los centauros experimentan cambios caóticos por estar en una región donde las influencias gravitacionales de varios planetas entran en conflicto. En cambio, la trayectoria de 3I Atlas, incluso mientras cruza un sector afectado por Júpiter, permanece estable dentro de los márgenes esperados para un objeto interestelar. El análisis comparativo también considera el tamaño estimado de 3I Atlas. Aunque no se conoce con exactitud, las mediciones sugieren que su tamaño no es extremadamente pequeño.
lo que explicaría que su trayectoria sea menos susceptible a perturbaciones menores. Los objetos pequeños suelen reaccionar más intensamente a la presión de radiación o a cualquier liberación mínima de material. El hecho de que 3I Atlas mantenga un rumbo tan definido permite compararlo con objetos más masivos del sistema solar que también siguen movimientos más estables. Esta comparación ayuda a los científicos a entender que la desviación observada no es consecuencia de procesos internos del objeto, sino de influencias externas. Finalmente, la comparación con otros visitantes interestelares reafirma que cada objeto tiene un comportamiento único dependiendo de su velocidad, masa, composición y trayectoria inicial. En este caso, lo que distingue a 3I Atlas es la precisión de su alineación con un sector gravitacional dominado por Júpiter. No se trata de una coincidencia trivial, sino de un fenómeno que debe analizarse con detalle porque ofrece una oportunidad ideal para estudiar cómo un objeto interestelar reacciona ante uno de los campos gravitacionales más poderosos del sistema solar. Este análisis comparativo no solo refuerza la importancia de la observación continua, sino que también contribuye a mejorar las herramientas que se utilizan para entender futuras visitas de objetos que provienen del espacio profundo. El interés que muestran instituciones como la NASA y el JPL hacia 3I Atlas no surge de un simple seguimiento rutinario. La relevancia de este objeto radica en que es apenas el tercer visitante interestelar confirmado que atraviesa el sistema solar y cada uno ha ofrecido información distinta sobre cómo se comportan estos viajeros al entrar en regiones dominadas por la gravedad del Sol. En el caso de 3I Atlas, la atención ha aumentado significativamente debido a la deriva observable en su trayectoria, la cual parece alinearse con un sector asociado al dominio gravitacional de Júpiter. Para la NASA y el JPL, esto no es solo una curiosidad orbital, es una oportunidad científica extremadamente rara para analizar un objeto que proviene de otro sistema estelar y que responde en tiempo real a una de las estructuras gravitacionales más complejas del vecindario solar. Los astrónomos del JPL cuentan con herramientas que permiten modelar trayectorias con una precisión muy alta, integrando parámetros como masa, velocidad, radiación solar, presión de viento solar y la influencia gravitacional, combinada de todos los planetas. Cuando los primeros registros de 3I Atlas mostraron una coincidencia repetida entre su movimiento y una región vinculada al plano orbital de Júpiter, los modeladores comenzaron a ejecutar simulaciones para verificar si la tendencia era consistente. Cuando múltiples simulaciones independientes mostraron la misma inclinación hacia ese sector, la NASA decidió mantener un monitoreo continuo. Esta decisión refleja la importancia científica del fenómeno, porque no es común encontrar un objeto interestelar cuya trayectoria se pueda estudiar con tanto detalle mientras responde a fuerzas externas tan potentes. Un factor clave que despertó el interés del JPL es la estabilidad del movimiento de 3I Atlas. Si el objeto mostrara variaciones caóticas o aceleraciones gravitacionales irregulares, sería difícil interpretar su comportamiento. Sin embargo, la trayectoria se ha mantenido sorprendentemente limpia y coherente, permitiendo que las mediciones sean más confiables. Esta estabilidad hace posible detectar pequeñas influencias gravitacionales que de otra manera pasarían desapercibidas. Para la NASA, estudiar un objeto interestelar en estas condiciones es como ver una demostración natural de cómo la gravedad de un planeta gigante puede alterar la ruta de un cuerpo muy veloz sin la necesidad de un encuentro cercano. Los registros históricos muestran que los objetos interestelares previos también fueron estudiados con gran cuidado. Oumuamua fue un caso que generó enorme debate por su aceleración no gravitacional, mientras que Borisov se comportó más como un cometa convencional. Pero ninguno mostró una coincidencia orbital tan marcada con un plano planetario como lo está haciendo 3I Atlas. La NASA reconoce que esta alineación puede proporcionar información sobre la distribución de masa del objeto, su densidad, su velocidad real y la forma en la que responde a fuerzas gravitacionales distantes. Estos datos no solo ayudan a comprender este visitante específico,
sino que mejoran los modelos de perturbación gravitacional para futuros objetos interestelares. Otro motivo por el que la NASA y el JPL están siguiendo de cerca este caso tiene que ver con la rareza del evento. Desde una perspectiva estadística, la probabilidad de que un objeto interestelar pase cerca de una región dominada por uno de los planetas gigantes es extremadamente baja. La mayoría de estos objetos entran al sistema solar en trayectorias inclinadas, que no coinciden con los planos orbitales de los planetas. La alineación observada en 3I Atlas implica que está cruzando una región donde se pueden evaluar fenómenos como resonancias gravitacionales débiles, alteraciones en el ángulo de aproximación y variaciones en la velocidad tangencial. Estos fenómenos son fundamentales para comprender cómo los visitantes interestelares interactúan con los sistemas planetarios en general, no solo con el nuestro. El interés también aumenta porque las mediciones actuales permiten rastrear la forma en que el objeto responde a múltiples fuentes de gravedad combinadas. Aunque Júpiter es la influencia dominante en esta parte del recorrido, otros cuerpos también están presentes. El Sol sigue siendo la fuerza principal, pero Saturno, Marte y la Tierra también ejercen efectos mínimos pero medibles. La NASA utiliza estas interacciones para refinar modelos gravitacionales que se aplican en misiones espaciales. Cada dato obtenido de 3I Atlas sirve como un experimento natural que ayuda a verificar la precisión de estos modelos. En cierto sentido, observar un objeto interestelar, moverse entre las fuerzas de nuestro sistema planetario es similar a ver una sonda espacial sin control, navegando entre las influencias de los planetas. El monitoreo constante también se debe a la oportunidad que representa para los telescopios espaciales. El JWST, Gaia, NEOWISE y otros sistemas pueden aprovechar la estabilidad de la trayectoria para realizar mediciones espectroscópicas más profundas que revelen detalles sobre la composición del objeto, aunque hasta ahora no se han detectado señales evidentes de actividad. Cometaría fuerte. El paso por regiones influenciadas por Júpiter puede permitir que se observen cambios sutiles en la superficie o en la reflectancia del objeto. La NASA busca datos de este tipo porque permiten saber si el objeto posee materiales volátiles, si libera partículas o si mantiene una superficie estable durante su paso por el sistema solar. Los motivos del interés científico no se limitan únicamente a la trayectoria. La NASA también busca comprender la historia del objeto, de qué tipo de sistema estelar podría provenir, cuánto tiempo ha vagado por el espacio interestelar y qué características físicas mantiene después de recorrer distancias tan vastas. Los datos orbitales obtenidos hasta ahora permiten proyectar la trayectoria inversa del objeto, identificando posibles regiones del espacio donde podrían existir sistemas estelares capaces de generar cuerpos con comportamientos similares. Para el JPL, este tipo de información es crucial porque ayuda a establecer vínculos entre objetos interestelares y los procesos planetarios de otros sistemas. Finalmente, un motivo adicional de interés es que las observaciones de 3I Atlas servirán como referencia para futuras detecciones. El número de visitantes interestelares que podremos observar aumentará en los próximos años gracias a telescopios de nueva generación como el Vera Rubin Observatory. La NASA considera que estudiar detalladamente este objeto permitirá desarrollar protocolos más precisos para analizar nuevas trayectorias, detectar desviaciones tempranas y evaluar posibles coincidencias con regiones gravitacionales planetarias. Cada dato obtenido con 3I Atlas mejorará la capacidad de predicción de futuras visitas y ayudará a entender mejor la arquitectura dinámica del sistema solar. La influencia gravitacional de Júpiter es uno de los factores más determinantes en la dinámica del sistema solar. Para comprender cómo podría afectar a 3I Atlas durante su paso por una región asociada a su dominio gravitacional, es necesario explorar con detalle los mecanismos físicos que convierten a este planeta en una fuerza tan imponente. Júpiter no solo posee una masa tan grande que supera la suma combinada de todos los demás planetas, sino que además ejerce una atracción que se extiende por vastas distancias, alterando las rutas de cometas,
asteroides y cualquier objeto que cruce su vecindario. Este comportamiento ha sido documentado durante décadas, y su impacto es tan relevante que muchos modelos astronómicos consideran a Júpiter como un regulador del tráfico de cuerpos menores en el sistema solar. El primer efecto notable que Júpiter puede ejercer sobre un objeto como 3I Atlas es el desvío gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando un cuerpo que viaja cerca de la zona de influencia del planeta experimenta una curvatura en su trayectoria debido a la gravedad, aunque 3I Atlas no pasará lo suficientemente cerca como para sufrir una desviación dramática. Las pequeñas variaciones que ya está mostrando podrían estar relacionadas con este tipo de interacción a distancia. La gravedad no es una fuerza que actúe de manera abrupta. Su influencia es continua y acumulativa, especialmente cuando un objeto atraviesa una región donde el gradiente gravitacional cambia rápidamente. La curvatura detectada en la trayectoria del visitante interestelar podría ser precisamente el resultado de este proceso gradual. Otro fenómeno importante es el efecto de slingshot gravitacional, también conocido como asistencia gravitatoria. Aunque normalmente se aplica a naves espaciales para aumentar su velocidad, el principio también es válido en objetos naturales. Cuando un cuerpo se aproxima a un planeta masivo, su trayectoria puede ser modificada de manera significativa, ganando o perdiendo velocidad dependiendo del ángulo de aproximación. En el caso de 3I Atlas, su velocidad es tan alta que no experimentará una captura temporal, ni un cambio extremo, pero sí una alteración leve en su dirección y posiblemente en su velocidad tangencial. Estos cambios son lo suficientemente pequeños como para requerir mediciones muy precisas, pero suficientemente grandes como para ofrecer información clave sobre las condiciones gravitacionales en torno al gigante gaseoso. Además, Júpiter está rodeado de un sistema de lunas masivo y complejo. Aunque la distancia entre estas lunas y la trayectoria estimada de 3I Atlas es enorme, el sistema en su conjunto genera una distribución gravitacional extendida. Cada luna, desde Io hasta Ganímedes, la más grande del sistema solar, aporta una ligera influencia adicional. La suma de todas estas contribuciones, aunque mínima en comparación con la del planeta, crea un entorno dinámico que puede modificar ligeramente la ruta de cualquier objeto que pasa por los alrededores. Para los astrónomos, es importante calcular estas interacciones porque permiten diferenciar entre los efectos directos del planeta y las influencias acumuladas del sistema joviano entero. Otro aspecto crucial es la esfera de Hill de Júpiter, una región donde su gravedad domina sobre la del Sol. Aunque esta zona no es estática y puede variar ligeramente con el tiempo, sigue siendo una de las más grandes entre todos los planetas del sistema solar. Su tamaño enorme significa que incluso objetos que pasan relativamente lejos pueden sentir su influencia. Para 3I Atlas, cruzar un área cercana al borde de esta esfera puede producir desviaciones detectables, aunque no suficientes como para capturarlo o impedir que continúe su trayecto hiperbólico. Las simulaciones más recientes sugieren que las pequeñas desviaciones observadas podrían estar vinculadas a este dominio gravitacional extendido, lo cual explica la alineación con el plano orbital de Júpiter. La interacción entre Júpiter y los cometas ha sido bien documentada a lo largo del tiempo. Se sabe que este planeta ha capturado cometas temporalmente, como en el caso del famoso cometa Shoemaker-Levy 9, que terminó impactando su atmósfera en 1994. Este ejemplo demuestra la capacidad del planeta para ejercer un control significativo sobre los objetos que atraviesan su vecindad. Aunque 3I Atlas no correrá ese riesgo debido a su velocidad interestelar, el principio fundamental sigue siendo el mismo. Cuanto más masivo es un planeta, mayor es la influencia que ejerce sobre los cuerpos que se aproximan a su región dinámica. Incluso si la trayectoria del objeto no lo llevará cerca de Júpiter, el gradiente gravitacional asociado con su órbita puede alterar levemente su camino. También es importante considerar la velocidad de rotación del planeta. Júpiter es el planeta que rota más rápidamente en el sistema solar, completando un giro completo en poco menos de 10 horas. Aunque este movimiento no afecta directamente la trayectoria de 3I Atlas,
sí contribuye a la distribución del campo gravitacional y a la forma del planeta, que es notablemente achatado. Esta forma influye en cómo se distribuye la gravedad alrededor del planeta, generando zonas donde la atracción puede ser ligeramente diferente. Los modelos astronómicos que analizan la trayectoria del objeto toman en cuenta esta variación, especialmente cuando se trata de objetos que muestran desviaciones sutiles, como las observadas en 3I Atlas. El campo magnético de Júpiter también merece mención, aunque no afecta la trayectoria de un objeto como este. Sin embargo, es un indicador de la magnitud de los procesos interiores del planeta. El campo magnético es tan poderoso que afecta partículas cargadas a grandes distancias. Aunque 3I Atlas no es una partícula cargada ni una nave que pueda verse influenciada por este campo, la existencia de un entorno magnético tan fuerte indica la intensidad de los fenómenos que dominan la región circundante. Comprender estos fenómenos ayuda a contextualizar la complejidad de la interacción gravitacional, porque aunque la fuerza magnética no altera la trayectoria del objeto, forma parte del ecosistema físico que caracteriza la zona. Otro punto importante es la resonancia gravitacional. Las regiones cercanas a Júpiter están llenas de zonas donde la gravedad del planeta interactúa de forma repetitiva con objetos que orbitan el Sol, aunque 3I Atlas no entrará en una resonancia en el sentido clásico, lo cual requeriría periodos orbitales regulares. Sí puede cruzar regiones donde estas resonancias generan perturbaciones pequeñas pero medibles. Estas resonancias pueden alterar la inclinación o el argumento del perihelio de un cuerpo en movimiento. Para un objeto interestelar que viaja rápido, estos efectos son transitorios, pero aún así pueden contribuir a la desviación observable. Finalmente, los efectos combinados de estas influencias explican por qué la NASA, el JPL y otros observatorios están analizando cada detalle. Júpiter, debido a su tamaño, su masa, su órbita y su posición dominante en el sistema solar exterior, es una especie de filtro gravitacional que determina cómo se mueven los cuerpos que pasan por su región. Para un visitante interestelar como 3I Atlas, cruzar este dominio es como entrar en una zona donde las leyes gravitacionales se hacen más visibles. Observar este proceso en tiempo real es una oportunidad única para comprender la arquitectura dinámica del sistema solar y cómo objetos que provienen de otras estrellas responden a sus fuerzas. Cuando los astrónomos hablan de posibles escenarios científicos para explicar el comportamiento de 3I Atlas, se refieren exclusivamente a opciones que pueden derivarse de cálculos reales, observaciones repetidas y modelos orbitales comprobados. Ninguno de estos escenarios implica conclusiones extraordinarias ni interpretaciones especulativas. Son simplemente las alternativas que pueden surgir cuando un objeto interestelar atraviesa un sistema planetario tan complejo como el nuestro. Cada posibilidad ayuda a construir una imagen más clara de cómo reacciona el visitante ante fuerzas que jamás había experimentado en su trayecto por el espacio interestelar. Por ello, esta parte del análisis se centra únicamente en explicar escenarios basados en la física real, sin añadir elementos ficticios ni interpretaciones más allá de los datos. El primer escenario es el más directo, que la trayectoria de 3I Atlas continúe siendo afectada por la gravedad combinada del Sol y de Júpiter, provocando una desviación leve y continua que se mantendrá mientras el objeto se desplace por la región, donde ambas masas ejercen influencia simultánea. Este tipo de desviación es común en objetos que se mueven a alta velocidad y que pasan cerca de zonas donde los gradientes gravitacionales cambian de manera marcada. La trayectoria seguiría siendo hiperbólica en todo momento, lo que significa que el objeto continuará su recorrido hacia el exterior del sistema solar. Una vez complete su paso por las zonas internas, la desviación actual, ya detectada por múltiples observatorios, coincide con lo que los modelos predicen en este tipo de interacciones, lo que convierte a este escenario en uno de los más probables. El segundo escenario implica un desvío más pronunciado al atravesar la región, donde la influencia gravitacional de Júpiter es más perceptible. En este caso, la gravedad del planeta no solo alteraría la dirección del objeto,
sino que podría modificar ligeramente su velocidad tangencial. Aunque el objeto está viajando demasiado rápido como para ser capturado de manera temporal, sí podría experimentar una especie de empuje gravitacional que cambie la orientación de su trayectoria futura. Este efecto es similar al que sienten las naves espaciales cuando realizan maniobras de asistencia gravitatoria, aunque en el caso de 3I Atlas, el cambio sería mucho más sutil debido a la distancia. Los astrónomos valoran este escenario porque, si el cambio de velocidad es detectado, podría proporcionar datos muy precisos sobre la capacidad de Júpiter para influir en objetos ultra rápidos de origen interestelar. El tercer escenario es que 3I Atlas experimente una leve alteración en su inclinación orbital, producto de cruzar una región donde las resonancias gravitacionales asociadas a Júpiter tienen un efecto medible. Si bien estas resonancias no pueden atrapar al objeto, sí pueden modificar ligeramente el ángulo con el que se desplaza a través del sistema solar. Las resonancias no son zonas visibles, sino regiones donde la gravedad del planeta ejerce un tirón repetido en intervalos regulares. Normalmente afectan cometas y asteroides que ya pertenecen al sistema solar, pero un objeto interestelar que pase por un segmento suficientemente marcado podría sentir una variación leve pero constante en su inclinación. Este escenario coincide con algunos modelos que ya han indicado que la inclinación de la trayectoria se está ajustando conforme avanza. El cuarto escenario científico contempla la posibilidad de que el objeto experimente una combinación de fuerzas gravitacionales que afecten no solo su dirección, sino también su orientación rotacional. Aunque no se espera una rotación caótica ni cambios extremos, algunos objetos interestelares muestran rotación irregular debido a influencias externas. Si 3I Atlas posee una forma irregular o una distribución interna de masa desigual, podría responder ligeramente diferente al campo gravitacional. Esto no significa que cambiará su trayectoria de forma notable, sino que su rotación podría verse modulada por la interacción con el campo gravitacional extendido de Júpiter. Este tipo de efecto es extremadamente pequeño, pero se ha observado en objetos de baja densidad que atraviesan regiones donde las fuerzas externas varían rápidamente. El quinto escenario está relacionado con la desintegración natural de objetos que viajan por el espacio interestelar durante largos periodos. No existe evidencia actual de que 3I Atlas esté fragmentándose, pero algunos modelos consideran la posibilidad de que, si el objeto posee grietas internas o una estructura frágil, el paso por regiones donde las fuerzas gravitacionales cambian rápidamente podría generar tensiones internas. Estas tensiones no necesariamente provocarían una ruptura total, pero sí podrían ocasionar la pérdida de partículas o la aparición de una coma tenue. En este momento, no hay datos que indiquen tal actividad, pero los telescopios continúan monitoreando el objeto en caso de que aparezca algún cambio repentino en su brillo. Si este escenario ocurriera, la fragmentación sería completamente natural y consistente, con procesos cometarios conocidos. Un sexto escenario contempla la posibilidad de que el objeto mantenga una trayectoria completamente estable, sin experimentar ninguna alteración significativa más allá de las ya observadas. Aunque parece contradictorio debido a la atención que está recibiendo, este escenario también es válido. En algunos casos, las desviaciones detectadas en las primeras etapas de observación pueden mantenerse dentro de un rango que no cambia la trayectoria final del objeto de manera notable. Este escenario sería una confirmación de que las observaciones iniciales ya capturaron la mayor parte de las interacciones gravitacionales importantes y que el resto del recorrido transcurrirá sin cambios inesperados. Este comportamiento establecería a 3I Atlas como un visitante interestelar que reaccionó rápidamente a las fuerzas dominantes del sistema solar y luego siguió su camino con una tendencia estable. El séptimo escenario considera un cambio en la luminosidad del objeto, debido a variaciones en su distancia respecto al Sol. A medida que 3I Atlas se acerque a regiones más iluminadas, es posible que refleje más luz, revelando detalles adicionales sobre su composición y estructura. Esto no afecta su trayectoria, pero sí puede proporcionar información valiosa sobre su superficie. La NASA, el JPL y otros observatorios
seguirán de cerca cualquier cambio en la reflectancia del objeto, pues podría indicar la presencia de materiales volátiles o diferencias en su textura superficial. Estos cambios pueden ayudar a confirmar si el objeto se comporta como un cometa extremadamente débil o como un cuerpo rocoso oscuro. Finalmente, el octavo escenario científico considera que el paso de 3I Atlas por la región gravitacional dominada por Júpiter permitirá obtener datos que sirvan como referencia para futuros objetos interestelares. Cada visitante trae consigo información sobre los procesos físicos que dominan el espacio entre estrellas. El comportamiento de 3I Atlas, especialmente su alineación con un sector tan específico, puede proporcionar un ejemplo perfecto de cómo interactúan estos cuerpos con regiones dominadas por planetas gigantes. Para los astrónomos, este escenario representa una oportunidad de establecer patrones que podrán aplicarse a futuras detecciones, especialmente cuando entren en operación telescopios como el Vera Rubin Observatory, que permitirá identificar más visitantes de este tipo. El seguimiento de 3I Atlas no depende únicamente de cálculos orbitales realizados desde la Tierra. Una parte esencial del análisis proviene de la observación directa mediante telescopios espaciales y terrestres, capaces de registrar detalles extremadamente finos en brillo, color, variación espectral y movimiento angular. Estos instrumentos permiten que los astrónomos detecten incluso los cambios más sutiles en el comportamiento de un objeto interestelar, y en esta etapa del recorrido de 3I Atlas, cada medición adicional puede aportar información clave. A medida que el objeto avanza hacia regiones donde la luz solar incide con más fuerza y donde los gradientes gravitacionales son más dinámicos, los observatorios ajustan sus protocolos para capturar datos valiosos que puedan explicar mejor su estructura interna, su composición y su respuesta al entorno físico del sistema solar. Uno de los telescopios más importantes en este seguimiento es el James Webb, cuya sensibilidad infrarroja permite detectar firmas térmicas que son invisibles para otros sistemas. Aunque 3I Atlas aún no ha mostrado señales claras de actividad cometaria, el JWST puede identificar diferencias mínimas en la emisión de calor en su superficie, revelando si existe algún material volátil que comience a sublimar de manera imperceptible. Incluso una variación leve en la temperatura puede indicar cambios en la estructura superficial del objeto. Estas mediciones son fundamentales porque un visitante interestelar puede poseer compuestos que no son comunes en los cometas o asteroides del sistema solar, y cualquier indicio inesperado se convierte en un dato crucial para entender su origen. Gaia también desempeña un papel clave al proporcionar mediciones extremadamente precisas de la posición del objeto. Este telescopio se especializa en astrometría de alta resolución y su capacidad para registrar cambios minúsculos en la posición aparente de 3I Atlas ofrece información esencial para refinar los modelos orbitales. Gaia es capaz de detectar desviaciones que son demasiado pequeñas para los telescopios terrestres, y estas mediciones permiten determinar con mayor exactitud si la trayectoria del objeto continúa, alineándose con el sector asociado al plano orbital de Júpiter. Cada posición registrada es incorporada en modelos tridimensionales que muestran cómo el visitante interestelar responde al campo gravitacional del Sol y del gigante gaseoso, permitiendo a los científicos evaluar si la desviación observada es estable, creciente o temporal. Otro instrumento importante en este proceso es NEOWISE, que puede detectar emisiones térmicas y variaciones en el brillo, que ayuden a determinar si el objeto contiene hielo, polvo o materiales que reaccionan a la luz solar. Aunque 3I Atlas no ha demostrado ser un cometa activo, NEOWISE puede proporcionar datos que confirmen si existe liberación leve de material, incluso si esta es tan pequeña que no forma una coma visible. Esta información es crucial porque, en caso de detectarse una sublimación mínima, los modelos orbitales deben ajustarse para incluir fuerzas no gravitacionales, aunque sean extremadamente pequeñas. Hasta ahora, no existen indicios fuertes de que tales fuerzas estén actuando, pero NEOWISE continúa monitoreando con precisión para detectar cualquier cambio repentino. Los telescopios terrestres de gran apertura
como los de Mauna Kea, La Silla y el VLT en Chile, también participan en la observación. Estos observatorios proporcionan imágenes directas y espectros de alta resolución que permiten identificar los materiales reflejados en la superficie de 3I Atlas. Cuando los astrónomos analizan la luz reflejada, pueden reconocer patrones característicos asociados a minerales, hielo, compuestos orgánicos simples o incluso materiales oscuros con baja reflectancia. La espectroscopía también ayuda a determinar si el objeto tiene una superficie uniforme o si posee regiones con distinta composición, lo cual podría ofrecer pistas sobre su origen. Si se detectan patrones únicos que no coincidan con los cometas tradicionales, esto reforzaría la idea de que el objeto proviene de un entorno físico completamente distinto al del sistema solar. Mientras tanto, los modelos que predicen la evolución de la trayectoria necesitan actualizaciones constantes. A medida que se obtienen datos nuevos, los astrónomos recalculan factores como la velocidad radial, la aceleración aparente y el ángulo de aproximación. Cada costo computacional mejora la precisión del modelo y los observatorios comparten datos en tiempo real para asegurar que las proyecciones se ajusten a la realidad observada. En esta fase, incluso una desviación de unos pocos kilómetros puede cambiar la proyección futura de la trayectoria en miles de kilómetros, cuando el objeto se encuentre en regiones más distantes. Por eso, la colaboración internacional es esencial para mantener los cálculos actualizados y para identificar cualquier cambio pequeño, pero significativo en el comportamiento del visitante interestelar. Otro aspecto importante de las observaciones futuras tiene que ver con la interacción del objeto con la luz solar. A medida que 3I Atlas se acerque a sectores más iluminados, su brillo debería aumentar ligeramente. Este aumento es esperado y no indicaría actividad cometaria, sino simplemente que recibe más luz. Sin embargo, los astrónomos están atentos a cualquier incremento que sea desproporcionado, ya que podría indicar la presencia de material volátil en la superficie. Si apareciera una coma tenue, incluso una extremadamente débil, los investigadores podrían analizar su composición mediante espectroscopía, lo que proporcionaría información directa sobre los materiales que componen el objeto. También se espera que los métodos de observación del Vera Rubin Observatory comiencen a contribuir en fases más avanzadas del recorrido del objeto. Este telescopio, aunque aún en proceso de entrar completamente en operación, se caracteriza por su capacidad para registrar grandes áreas del cielo con una frecuencia muy alta. Esto le permitirá detectar cualquier cambio rápido en la luz o en la posición del objeto. Su participación es fundamental porque su diseño se centra precisamente en la detección de objetos que se mueven rápidamente y que necesitan monitoreo continuo. 3I Atlas encaja perfectamente en esta categoría, por lo que los registros del observatorio serán especialmente valiosos para confirmar si la desviación hacia el plano orbital de Júpiter continúa o si el objeto retoma un rumbo más estable conforme avanza hacia el exterior del sistema solar. Las observaciones futuras también podrían revelar detalles sobre la rotación del objeto, aunque no se han detectado variaciones significativas en su brillo que indiquen una rotación irregular. La mayor exposición solar podría permitir estimar mejor su periodo de rotación. Conocer este periodo es importante porque la rotación puede afectar la forma en que la luz solar calienta diferentes regiones del objeto, lo cual a su vez puede influir en cualquier material volátil presente. Estos datos también podrían ayudar a identificar si la superficie del objeto posee regiones más claras o más oscuras, lo que permitiría comprender mejor su estructura interna y su distribución de masa. Finalmente, uno de los aspectos más interesantes para los astrónomos es evaluar cómo evolucionará la trayectoria del objeto una vez complete su paso por las regiones internas del sistema solar. Si la desviación actual aumenta ligeramente, podría proporcionar un ejemplo perfecto de cómo los objetos interestelares pueden ser reorientados durante su paso por sistemas planetarios. Si la desviación se mantiene estable, confirmará que la trayectoria actual representa una respuesta natural a la distribución gravitacional dominada por Júpiter. En ambos casos, las observaciones futuras serán
esenciales para determinar cómo se comportan estos cuerpos en entornos dinámicos y complejos como el nuestro. La rareza del paso de 3I Atlas por el sistema solar no radica únicamente en su origen interestelar, sino también en el contexto único en el que está ocurriendo este tránsito. Cada objeto proveniente del espacio profundo representa una oportunidad excepcional para estudiar materiales, estructuras y dinámicas que no se forman en nuestro entorno planetario. Sin embargo, lo que distingue a 3I Atlas de los visitantes anteriores es la coincidencia geométrica entre su trayectoria y una región tan fuertemente dominada por la gravedad de Júpiter. Este hecho convierte a su paso en un evento aún más significativo, porque permite a los astrónomos estudiar directamente cómo interactúa un objeto interestelar con el campo gravitacional más poderoso del sistema solar, después del Sol. Esta alineación proporciona un nivel de detalle que simplemente no pudo obtenerse con Oumuamua ni con Borisov, y por eso se considera un acontecimiento extraordinario desde una perspectiva científica. Para entender por qué este evento es tan raro, primero es necesario recordar cuán vasto es el espacio interestelar y cuán improbable es que un objeto se acerque directamente a nuestro sistema solar. La mayoría de los cuerpos que viajan entre estrellas lo hacen sin interactuar con sistemas planetarios. Incluso cuando uno de ellos pasa relativamente cerca de una estrella, la probabilidad de que cruce exactamente el área donde sus planetas orbitan es extremadamente baja. La probabilidad se reduce aún más cuando se considera la alineación con una región específica dominada por un planeta gigante. Por eso, la coincidencia observada con 3I Atlas ofrece una oportunidad extraordinaria para estudiar procesos dinámicos que solo se presentan cuando un visitante interestelar atraviesa un sistema planetario en un ángulo muy similar al plano orbital de uno de sus planetas más masivos. El estudio de esta rareza también se conecta con la cantidad limitada de objetos interestelares confirmados hasta ahora. Antes de 2017, no existía ningún registro definitivo de visitantes interestelares. La llegada de Oumuamua sorprendió a la comunidad astronómica y abrió una línea completamente nueva de investigación. Después, Borisov confirmó que estos objetos no eran tan raros como se pensaba, pero seguían siendo extremadamente difíciles de detectar. La aparición de 3I Atlas refuerza esta idea y además demuestra que estos objetos pueden presentar comportamientos inesperados cuando interactúan con sistemas planetarios complejos. La rareza radica no solo en la existencia de estos visitantes, sino también en las oportunidades científicas que presentan cuando se alinean con regiones gravitacionales tan definidas como la de Júpiter. Otro elemento que hace único este evento es que permite comparar directamente cómo tres visitantes interestelares distintos se comportan bajo condiciones diferentes. Oumuamua no mostró ninguna coincidencia orbital destacable. Borisov se comportó como un cometa muy activo y 3I Atlas parece reaccionar de forma medible a la influencia combinada del Sol y Júpiter sin mostrar señales de actividad significativa. Esta variedad en el comportamiento sugiere que los objetos interestelares pueden tener orígenes muy diferentes y que sus respuestas a entornos planetarios varían ampliamente. Para los astrónomos, estudiar esta diversidad es fundamental para comprender qué tipos de sistemas estelares podrían haber formado estos cuerpos, cómo fueron expulsados de sus lugares de origen y cómo han evolucionado durante su trayecto interestelar. Otra razón por la que este evento es tan raro es que la tecnología moderna permite observarlo con una precisión nunca antes disponible. Cuando Oumuamua pasó por el sistema solar, la comunidad científica no contaba con todos los instrumentos actuales. Con 3I Atlas, telescopios como el JWST, Gaia y grandes instalaciones terrestres permiten un seguimiento detallado que habría sido imposible décadas atrás. Esta combinación de instrumentos proporciona una resolución sin precedentes para analizar cambios sutiles en la trayectoria, variaciones de brillo, patrones espectrales y otros indicadores físicos que ayudan a construir una imagen precisa del objeto. Los científicos consideran que este nivel de observación detallada
representa un momento histórico para el estudio de cuerpos interestelares, porque demuestra el nivel de madurez tecnológica alcanzado en la astronomía moderna. Además, el paso de 3I Atlas proporciona información valiosa sobre cómo el sistema solar interactúa con objetos exteriores. Esta interacción es esencial para comprender cómo se distribuye la materia en el espacio interestelar y cómo los sistemas planetarios pueden influir en el movimiento de cuerpos que se acercan desde otras regiones de la galaxia. La rareza del evento radica también en la oportunidad de observar, en tiempo real, cómo un visitante interestelar responde a un entorno dinámico, compuesto por múltiples fuentes de gravedad que actúan simultáneamente. Esta complejidad permite a los científicos poner a prueba modelos gravitacionales que se aplican no solo a nuestro sistema solar, sino también a sistemas planetarios distantes que podrían presentar estructuras similares. Otro aspecto importante es que las observaciones actuales permitirán mejorar las proyecciones para futuras visitas de objetos interestelares. Cada detalle recogido de 3I Atlas contribuye a construir bases de datos que serán esenciales cuando se detecten más visitantes en los próximos años, especialmente con la entrada en operación del Vera Rubin Observatory. Este telescopio permitirá identificar objetos interestelares mucho antes de que entren al sistema solar interior, lo que proporcionará más tiempo para analizarlos. La rareza del evento con 3I Atlas radica en que está ocurriendo en un momento en el que la astronomía se encuentra en una etapa de transición hacia una era donde los visitantes interestelares podrán estudiarse con mayor anticipación y profundidad. Finalmente, la rareza de este evento también tiene un valor histórico. Cada vez que un objeto interestelar pasa por el sistema solar, la humanidad tiene la oportunidad de observar algo que podría no repetirse en décadas. La coincidencia de que 3I Atlas cruce un sector dominado por Júpiter convierte este evento en algo aún más excepcional. Este cruce permite estudiar directamente cómo un visitante interestelar interactúa con una de las regiones gravitacionales más influyentes del sistema solar, lo cual no solo ayuda a comprender mejor al objeto, sino también al propio sistema solar. Lo que se aprenda de este evento podría tener implicaciones importantes para el estudio de sistemas planetarios distantes, la formación de objetos interestelares y la dinámica del espacio profundo.